En aras del tiempo, ¿les parece si continuamos con nuestra mesa redonda? Haremos comentarios adicionales en el espacio del conversatorio. Entonces, le damos la bienvenida a este espacio de mesa redonda sobre mejores prácticas para la utilización de evidencia en educación médica a dos ponentes, a dos expositoras. Iniciaremos con la doctora Jimena Triviño y daremos continuidad con la doctora Soledad Armijo. En este momento les voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación de la doctora Jimena. Permítanme un momento. Entonces, aquí tenemos. La doctora Jimena Triviño es médico pediatra, Master of Health Professional Education de la Universidad de Illinois en Chicago. Fue directora de la Dirección de Desarrollo Docente de la Vicerrectoría Académica de la Universidad San Sebastián. Actualmente es vicepresidenta de la Comisión Institucional de Jerarquización de la Universidad de San Sebastián y es directora del Centro de Investigación para la Educación Superior de la Vicerrectoría Académica de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias a todos por estar tan activos en el chat y con esto le damos la bienvenida a la doctora Jimena Triviño. Bienvenida, doctora, un placer tenerla nuevamente en este espacio. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Feliz desde Chile, desde Santiago de Chile, estar compartiendo con todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación. ¿Podrías poner la presentación para comenzar y después que haya tiempo para las preguntas? Claro que sí, doctora. Le pido por favor a nuestro equipo de apoyo logístico que nos apoye con la presentación de la doctora Jimena. Doctora Jimena, muchísimas gracias. Sé que nos va a acompañar durante toda la jornada. En caso de que no tengamos tiempo de conversarlo inmediatamente finalice su presentación, tenemos un amplio espacio programado para el conversatorio y aquí podremos abordar las preguntas. También nos estarán acompañando el doctor Otto Sánchez. Entonces, bienvenida, doctora. Puede dar inicio. Perfecto. Si pone la presentación en telón, sería fantástico. ¿En telón? Mm, sí, acá nos falta poner la manera de presentación, por favor. Exacto. No me permite ponerla en modo presentación. Voy a salir y volver a compartir. Gracias, María. Ya. Entonces, he estado presente en las dos primeras presentaciones que han estado espectaculares, ¿ya? Efectivamente, el doctor Sánchez, todo lo que es la introducción de la tecnología es un tremendo desafío. Es más, yo creo que la tecnología va a inundar absolutamente toda nuestra docencia, ¿ya? Y posteriormente, la introducción a lo que es investigación educativa, ¿ya? Es como el inicio, esta es la continuación de esa presentación, por pura coincidencia, ¿ya? Y espero que sea un aporte para ustedes en términos de poder ayudarlos contándoles un poco de la experiencia que nosotros hemos tenido en nuestra universidad. Sigue sin telón em, y se pueden perder algunas de las imágenes. em, a lo mejor si la pasan en PDF podría ser, aunque yo la tenía animada, así es que Sí, unos segundos, doctor. ahí está. Perfecto, estupendo. Entonces, en esta mesa redonda, que es la bajada de las presentaciones anteriores y que tiene que ver también con contarles un poco de cuál ha sido nuestro marco, cómo hemos tomado decisiones con respecto a la introducción de todo lo que es investigación, ¿ya? Así es que el punto es, son las mejores prácticas para la utilización de evidencia en educación médica y espero ser un aporte con respecto a eso. La siguiente, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lograr las mejores prácticas para la utilización de evidencias en educación médica? La siguiente. Y esta presentación tiene tres partes. Primero, una reflexión, que son un poco los antecedentes, una presentación, que es la propuesta, y una invitación a que ustedes desarrollen algunos aspectos de lo que yo estoy presentando y algunas cosas que ustedes también
tengan en sus propias universidades y hayan considerado que sí van a resultar en un impacto, en un cambio y en una mejora para tener mejores profesionales de la salud y que, por supuesto, eso repercuta en nuestra sociedad con mejores índices de salud, bienestar, etcétera. La siguiente, por favor. Vamos con la reflexión. La siguiente. En este momento, ¿de dónde proviene la evidencia que utilizamos en la educación médica? ¿Ya? Y la evidencia como síntesis de evidencia para traerlos a un elemento que lleva muchísimos años a nuestra disposición. Sigue, por favor. Quedó animada, así es que... Y quisiera contarles de la Best Evidence in Medical Education, que al poco andar el tiempo, lo de Medical Education se cambió para también la educación de las profesiones de la salud, porque estamos en el ámbito de todas las profesiones de la salud. Y como ustedes pueden ver, a fines del siglo pasado salió la primera BEM, la primera revisión, no fue revisión sistemática, sino de la propuesta de cómo abordar la mejor evidencia. Y yo durante la semana ingresé al sitio, y es una invitación para que ustedes ingresen al sitio, y para el 2024 iba en un scoping review, que es un tipo de síntesis de evidencia, ¿ya? La número 84. Es decir, a lo largo de estos más de 20 años, en este lugar, en la revista, eh, han existido grupos de investigación, porque este es un tipo de investigación, con datos secundarios, con los mejores artículos de investigación primaria que se han publicado. Por lo tanto, yo les diría que esta es una invitación, me estoy adelantando, ¿ya? A que cuando tengan preguntas que hacerse con respecto a lo que están realizando, para saber si sirve o no sirve, porque finalmente eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿ya? ¿Sirve para nuestros estudiantes, para tener mejores profesionales de la salud? Ok, vayamos a conocer cuál es la evidencia que existe. Y ya estos grupos de investigadores han buscado la evidencia. Por lo tanto, muchas de las preguntas que pueden tener para decidir cómo van a modificar, ya es ir a la literatura y revisarla. Este sitio de la BEME ya tiene para ustedes 84 síntesis de evidencia que pueden revisar y ver dónde está la respuesta a sus propias preguntas. La siguiente, por favor. ¿Dónde comenzó todo esto? ¿Ya? Y yo les diría que también a fines del siglo pasado, ah, em, la Carnegie Mellon, a través del informe de la Comisión Boyer, presentó este documento, que yo creo que ha sido el gran impulsor de los cambios, ¿ya? Y que nos ha llevado hasta conversar en este momento acerca de la investigación tanto en docencia universitaria, en educación superior y especialmente en educación médica. La siguiente, por favor. Y lo pueden encontrar, está abierto. Ya la propuesta de ese grupo ya tenía varios puntos que yo los destaqué ahí, que no se notan tan bien, ya, pero básicamente es promover que nuestros estudiantes se hagan preguntas, especialmente en los primeros años, investigar sobre la docencia, eh, reconocer el trabajo de los profesores, cosa que uno sabe que eso está un poco escondido. No, yo creo que en estos 20 y tantos años, 25 años, no ha atendido tanto desarrollo, ¿ya? Y después de esto, la siguiente, por favor. Nació el concepto del enfoque académico, el Scholarship of Teaching and Learning, que inicialmente era Teaching solamente, y se le agregó el Learning. Entonces, el SOTR, ¿ya? Y esto es súper importante para nosotros. ¿Por qué? Ay, primero, porque antes estaba centrado en la enseñanza y ahora está centrado en el aprendizaje. ¿Ya? No, la anterior, por favor. Adelante. Más. No, atrás, atrás. Estamos en la reflexión todavía. Ahí, por favor. Entonces,
traje ese cuadro, que no es de mi universidad, pero encontré que era exactamente lo que uno tenía que mirar. Entonces, prácticas docentes en educación superior, después la indagación, la investigación sobre la propia práctica docente, la difusión y publicación de las investigaciones, ¿ya? Y aquí quiero detenerme, porque justamente el cambio, y el profesor anterior lo mencionaba muy bien, el cambio entre innovación e investigación. Yo creo que la innovación está bajo el paraguas de la investigación. Porque si uno no realiza la investigación en forma sólida con el método científico, ¿cómo sabemos que esos resultados que estamos obteniendo efectivamente son producto de un cambio? ¿Ya? Por lo tanto, eh, yo creo que la segunda parte de la definición de innovación, que tiene que ver con es nuevo, ya, no original, ojo, es nuevo y novedoso, ya, pero tiene que ser evaluado por pares. ¿Y quiénes son los que evalúan ya la calidad de eso? Son los editores y los comités editoriales de las revistas. Por lo tanto, ok, mirar la innovación y los cambios que ustedes quieren proponer debajo del gran marco que fue desarrollado en la exposición anterior de la investigación. ¿Ya? Y por supuesto, eso tiene que llevar a mejora de la docencia y de los aprendizajes del estudiantado. Este camino ya tiene que ver con la investigación primaria, ya estudios primarios. Sin embargo, este mismo camino se puede hacer con la síntesis, la revisión de la literatura a un nivel ah, formal, que efectivamente sus resultados también nos guíen ya para tomar decisiones, incluso académicas, ¿ya? La siguiente, no te vayas, quería decirle que existe un gran movimiento en este momento latino, el Latin Shuttle, ya que es la red de Scholarship of Teaching and Learning de Latinoamérica y el Caribe, va en su cuarto congreso. Si ustedes lo ponen en Google, van a encontrar, tienen un congreso a fin de año, ¿ya? Porque, si bien es cierto, uno puede estar muy involucrada con todo lo que es investigación en educación médica, en las profesiones de la salud, ¿ya? Y es el que lleva una historia mucho más larga, no debemos dejar de mirar que existe todo un mundo en educación superior que son los otros programas para formar en docencia y mejorar todos los procesos formativos de nuestros estudiantes. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo aportamos con evidencia? Y eso quiere decir que si lo podemos hacer mejor, la siguiente. Entonces ahora viene la presentación. La siguiente. ¿Cómo lograr las evidencias? Por favor, la siguiente. Y encontré este modelo que a mí me hizo muchísimo sentido. Está propuesto para la educación superior, ¿ya? Y el primer punto, por favor, tic, adelante, ¿ya? No era eso, era más arriba, pero no importa. Es la identificación de nuevas preguntas y brechas que tenemos en los resultados de los estudiantes. Resultados de los estudiantes que queremos que sean mejores profesionales. Por lo tanto, en la definición de AERA sobre investigación educativa, justamente el foco es en los resultados de los estudiantes, ¿ya? Tenemos un primer paraguas en el punto número 2, que es la ciencia del aprendizaje, dejémoselo eso a los científicos, neuroaprendizaje y ese tipo de cosas. Y la propuesta es mirar este otro paraguas que está en la investigación basada en la práctica, ya que está mucho más cercana a nosotros. Por lo demás, siendo docentes y pensando lo que queremos en nuestra aula o en la docencia clínica, ¿ya? Y ahí está la investigación sobre la efectividad. ¿Sirve lo que estamos haciendo? Y tiene una bajada en el enfoque académico del aprendizaje y la enseñanza y también disciplinar. Tenemos diferencias con ingeniería, por ejemplo, pero además al lado de eso está todo lo que es síntesis de evidencia. Ellos proponen las revisiones sistemáticas, pueden ser las de copy review, que tienen una pequeña diferencia,
Y esa es la invitación. Investigación primaria, evidencia, investigación como síntesis de evidencia, que también es investigación. ¿Ya? Adelante, por favor. ¿Quiénes? Tal vez los investigadores puros, núcleo de investigadores asociados a las carreras de la salud, y lo más importante, ya, los equipos académicos de las carreras de la salud, que si bien es cierto, tal como dijo el expositor anterior, tienen alguna formación en investigación, siempre está mirando a salud. Tiene algunas similitudes y algunas diferencias, ¿ya? Así es que, pero quienes están viviendo con los estudiantes y son los promotores del cambio en términos de su aprendizaje, son los académicos de las carreras, los profesores de las carreras de la salud, ¿ya? Adelante, por favor. Cuando bajamos a los profesores de las carreras de la salud, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Ya? Entonces, este cuadrito, que también tiene muy pocos años y está pensado para educación superior, es esta enseñanza sustentada y cultivada a través de la evidencia, de la información, de los datos que nos dan hacer una buena investigación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Motivar. La siguiente, por favor. ¿A través de qué? Ah, y este modelo, perdón, motivar, educar, facilitar y diseminar, yo le agregué algo más, porque tenemos que ir a ver el impacto, tal como lo mencionaba la vez anterior. Entonces, todo esto no es suficiente diseminar con alguna publicación o un congreso, sino que hacer la transferencia, el seguimiento y el aporte a las actualizaciones de la práctica docente, es decir, en una comunidad académica, ¿ya? Para que efectivamente sepamos si esto funciona o no funciona. La siguiente, por favor. Entonces, motivar fondos concursables de proyectos de innovación e investigación en educación de las profesiones de la salud. Nosotros en nuestra universidad lo tenemos para todos los profesores, no solamente a los profesiones de la salud, de las carreras de las profesiones de la salud, sino que, y la motivación ha sido espectacular, porque yo creo que todos se preguntan lo mismo. ¿Cómo puedo mejorar el aprendizaje de mis estudiantes? La siguiente. ¿Cómo podemos educar? La siguiente. Con programas de formación. Clic, por favor. ¿Me escuchan o no? Sí, doctora, la estamos escuchando perfecto. ¿Podrías dar clic adicional? Eso, Shirley, por perfecto. favor. Ahí Gracias. estamos. Gracias, Shirley. Entonces, programa de formación e investigación en educación de las profesionales de la salud. ¿Ya? Esto es súper, súper importante porque ya sabemos, tenemos, en el pregrado tuvimos muchos cursos, siempre pensando en salud. Esto es distinto, ¿ya? Entonces, programa de formación en investigación en educación de las profesionales de la salud, fundamental. Nuestros profesores no todos tienen doctorado en las carreras, en la carrera de medicina, ¿ya? Por lo tanto, esto es fundamental para entrar en este circuito, para mejorar la docencia. La siguiente, por favor. También, eso es para investigación, bueno, estudios primarios. Pero como nosotros no podemos investigarlo absolutamente todo, ni vamos a tener toda la verdad o todo el conocimiento que aportar, tenemos que ir a mirar a los otros. Y ahí está la propuesta, es un programa de síntesis de evidencia en investigación en educación de las profesiones de la salud. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Bueno, salud por sí sola tiene doctorados, tiene centros, tiene tremendo desarrollo. Bueno, ese modelo nosotros lo podemos utilizar para hacer síntesis de evidencia, ¿ya? Y es lo que nosotros estamos desarrollando en nuestra universidad para ir a mirar qué están haciendo los otros y sacar las mejores conclusiones para aplicarlos en nuestra propia docencia, ¿ya? Por supuesto que los más activos, nosotros lo hacemos para toda la universidad, los más activos son siempre del área, los profesores del área de la salud. La siguiente, por favor. Junto con todo esto, ¿ya? Porque además este profesor de medicina, gestión, docencia, investigación disciplinar para mantenerse como experto en su disciplina,
sé, pediatría, otorrino, ¿ya? Em, asistencia de pacientes. Y además esto, ¿ya? Puede ser un poco complicado y demandante, ¿ya? Y la cosa es, nosotros no queremos que los profesores mueran en el intento. Así que además, programas de acompañamiento e incentivos académicos para investigar y publicar. Cada vez que nosotros tenemos que diseñamos un proyecto para saber, un proyecto de investigación para saber si nuestros estudiantes, ¿ya? Es que salen los mensajes, entonces me llaman la atención, perdón. Em, cada vez que diseñamos un proyecto para saber si nuestros estudiantes están aprendiendo, ¿ya? O están aplicando posteriormente cuando son profesionales de la salud, etcétera, ¿ya? Tenemos que pasar por el comité ético científico, porque los estudiantes tan definidos como población vulnerable. Así que, tal como nosotros lo hacemos en las investigaciones en salud, con el consentimiento informado para los pacientes, también lo tenemos que hacer con los estudiantes. Y mm, no es un trámite menor, porque demora bastantes meses a veces, ¿ya? En hacerlo bien, porque no tenemos muchas veces la formación con respecto a eso. Así es que todo lo que sea apoyar los proyectos de investigación antes de ir al SEC, que es nuestro primer control de calidad, porque muchas veces no es que hayan problemas éticos, sino que problemas metodológicos, ¿ya? Es súper importante. El segundo punto yo quisiera mencionar es el pago de las revistas Open Access, el famoso APC, que va, es cierto, tenemos revistas que publican gratuitamente, ya, pero puede haber un sistema de embargo, o a lo mejor no son revistas WOS o Scopus, ya, o no están en los mejores cuartiles. Entonces, el APC, 600, 2.000, 3.000, $4.000 por una publicación. En el caso de nosotros puede ser el sueldo completo, ¿ya? Ya, Martín, ya lo voy a hacer. Puede ser el sueldo completo de un mes de un profesor. Entonces, esto es súper importante. Yo, buscando los listados de cuánto valen los APC, hay revistas, afortunadamente no son en educación, pero que cobran más de $9.000 por una publicación. Yo me imagino que piensan que hay un laboratorio detrás de eso, probable, ¿ya? Así es que, y lo otro es incentivos, porque muchas veces no tienen tiempo protegido dentro de su labor académica, ¿ya? Y esto es como es una parte, ese signo peso que yo le puse, que es el peso chileno, tiene que ver con un premio después a la publicación, una propuesta. La siguiente, por favor. Y finalmente, para la última parte, bueno, yo se la puedo decir para que no vaya para atrás, Chile, no vaya para atrás, así es que, y la última parte tiene que ver con la formación de las comunidades académicas, ¿ya? Salir de nuestro lugar, ¿ya? Y abrirnos al mundo. Y el mundo pueden ser las otras profesiones, las carreras o las facultades de las otras profesiones de la salud, e incluso otras profesiones que son distintas, que finalmente yo digo, tenemos tantas virtudes en nuestros programas de internado, cuando en los últimos años de la práctica profesional supervisada, que yo creo que casi nos miran con ojos de envidia, las pedagogías, por ejemplo, o derecho, o algunas otras profesiones. Tendríamos tanto que aportar. Por lo tanto, ir más allá a otras profesiones que no sean de la salud, yo creo que sería súper entretenido. ¿Cuál es la invitación? Y esta es la última. Dale, Chile, la última. Vamos. Ah, la invitación es a seguir un problema o una necesidad, hacerse una pregunta, revisar la literatura. Y aquí podemos parar con hacer una síntesis de evidencia. ¿Ya? Eso es una publicación. Y después, una propuesta original o adaptada, el proyecto, la siguiente Shirley, y aquí tiene que pasar por el comité ético científico. ¿Ya? Con eso se ejecuta el proyecto, se analizan los resultados, se escribe, se publica, se difunde y Shirley, una más.
fomentarlo en la comunidad académica para la utilización de esta evidencia. Y ahora sí que viene la última, la invitación. Dale, Chile, ¿ya? ¿Cómo lograr las mejores prácticas? Que fue nuestra pregunta inicial. La siguiente. Programa de formación de los profesores en investigación de educación médica, en habilidades informacionales. Nuestros profesores a veces están en un campo clínico, ¿ya? Entonces, acercarlos a todo lo que ofrecen nuestras bibliotecas, a cuáles son las bases de datos, WOS, Scopus, ERIC, como los descriptores, los tesauros, los gestores, los gestores para tener las referencias, etcétera, ¿ya? Y por supuesto, un programa de síntesis de evidencia es justamente para responder más rápidamente las preguntas que ellos están planteando. ¿Qué están haciendo los otros? ¿Cuáles son los resultados de los otros? ¿Qué puede servir para nuestro marco teórico y para la discusión cuando nosotros querramos diseñar un proyecto, un estudio primario? La siguiente, por favor. Formación. Por algo yo venía de desarrollo docente. La formación de los profesores creo que es fundamental en el quehacer de la universidad. Los buenos profesores hacen buenos estudiantes. Ya. Y tener un programa de acompañamiento de incentivos para investigar, para publicar y difundir, que son las cosas que yo le había mencionado anteriormente que presentan dificultades. Y la última, por favor, la comunidad académica dentro de la universidad para compartir, ¿ya? Transferir, ir a mirar que los otros lo hagan y, por supuesto, continuar investigando. Y esa es la propuesta que yo les quiero hacer para que ustedes a lo mejor tienen algunos de estos programas, pero se animen a ir detrás de ellos. Muchas gracias. Doctora Jimena, fantástico. Muchísimas gracias por compartir ese paso a paso tan claro de cómo potenciar la investigación en nuestras facultades en el campo de la educación. Tenemos varias preguntas, pero si le parece, podemos concluir el segmento de mesa redonda con la intervención de la doctora Soledad y finalmente tendremos espacio para conversar todas estas preguntas que han venido haciendo en el espacio del conversatorio. Para dar cierre al segmento de la mesa redonda, quiero presentarles a nuestra siguiente ponente. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver el perfil de la doctora. Les presento a la doctora Soledad Armijo. Ella es médico cirujano, especialista en medicina nuclear, en didáctica y organización de instituciones educativas, magíster en educación médica de la Universidad de Concepción, instructora de simulación clínica, egresada del programa Innovative Teaching for Deep Learning, egresada del programa Researcher Connect de British Council, egresada del programa Applied Clinical Information and Data Analysis, diplomado en medición y evaluación de aprendizaje y actualmente profesor titular, vicedecanato de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo de Chile. La doctora Soledad también nos está acompañando en segunda ocasión en este espacio. Doctora Soledad, qué placer verla nuevamente. Cuénteme si quiere que compartamos la presentación Como o usted lo hace sea, directamente. como sea más cómodo para ustedes, yo estoy preparada para ambas. No, como usted prefiera, doctora, si le parece Comparto la... yo, así, Perfecto, nos ahorramos el tiempo de pasar a la otra diapositiva, siento que eso es más ágil. perfecto. Y sí voy a partir en una pantalla de Canva y la voy a pasar muy rápido. No se asusten de que sean varias diapositivas porque hay harto contenido, pero voy a hablar directo al grano y ustedes se quedan con las diapositivas. Bien. Gracias, doctora. Bueno, un gusto. Agradezco la oportunidad en primera instancia a Sofamech, que es mi casa madre, porque en el fondo ellos nos canalizan hacia ASPEFAM, así que gracias Mauricio, gracias también a ASPEFAM por la consideración. Agradezco a mi compañera Jimena, con quien coordinamos en el fondo lo que hablaba una y la otra para que esto no fuese repetitivo, y yo voy a abordar esto desde una perspectiva un poco distinta, la investigación sobre educación médica y la generación de evidencia para los procesos educativos. Y quiero hablar de 3 momentos en los procesos educativos. Uno, cómo es importante saber qué evidencia existe para planificar, implementar ciertas acciones educativas, y lo voy a hacer desde un ejemplo concreto que es mi fenicio, la simulación. ¿Sí? Entonces, cómo la evidencia dice, así debería ser la mejor simulación que uno implementa. Luego, quiero pasar a un segundo momento donde hablar de
la importancia de medir en nuestras prácticas y de medir efectivamente el impacto educativo en proyectos de largo aliento y con sentido. Y ahí me voy a referir a la evaluación de la comunicación centrada en el paciente en exámenes OSCE a lo largo de varios años en colaboración con más personas. Y finalmente voy a cerrar con una parte de cómo se revisita la evidencia para poder avanzar en las conversaciones, o sea, en la implementación. ¿Por qué esto en simulación, partiendo al primer tema? ¿Por qué hablar en simulación de la evidencia? La simulación, si uno lo mira desde la perspectiva pedagógica y no técnica, en rigor se ancla mucho o nace y gana fuerza a propósito de este concepto de educación basada en competencia que se argumenta por ahí por el año 1978 por McGaggy, pero se empieza a ser mucho más potente y mucho más relevante cerca del año 2000. Y el sentido en ese minuto era enseñarle o preparar mejor a los clínicos para poder desempeñarse después en un ambiente sanitario. Ahora, esto evoluciona a lo largo del tiempo y la propuesta de Ole Tenkate con algunos otros autores luego se traslada a esta idea de generar autonomía empoderando a la persona y aparecen estas palabras EPA que no nos gustan tanto porque la traducción hacia el español es medio difícil y que fuerzan o tensionan en el fondo el presupuesto con la factibilidad, ¿no? Es difícil pensar en estos EPAs, pero hace sentido que en el proceso formativo, finalmente lo que sí vamos haciendo es ir dictaminando cuándo alguien ya está capacitado para hacer una cosa X de manera autónoma. Y esperamos que eso sea así porque queremos que esa persona gane seguridad, pero también queremos que esa persona pueda ser segura para los pacientes. El modelo actual, y a propósito de toda la evidencia generada en relación a la simulación, es ir más allá. Y en relación a la simulación, no hay que pensar hoy solo en cuán seguro me siento, qué tanto logro en la simulación, qué tan autónomo soy. La invitación en este concepto de educación médica poderosa, que de nuevo levanta McGaggy, que es como un poco el gran implementador de la práctica deliberada en simulación, es esto solo tiene sentido si lo que yo logro hacer en los pacientes demuestra transferencia y todas las simulaciones que ustedes hacen se las voy a respaldar en el caso de que los pacientes estén mejor. Hacia allá va este punto. Por lo tanto, yo voy a hablar solo de 5 ideas fuerzas que ya tienen evidencia en pacientes para reforzar el cómo hay que hacer buena simulación. El primero y el mantra para mí, que no hay que olvidar nunca, es que se parte de resultados definidos y estándares muy claros. Y eso obliga a construir la pauta y validarla primero. Ese es el punto 1. Hay que tener un buen objetivo, tenerlo súper claro y después definir la pauta. Y con eso uno diseña un programa de práctica deliberada que permite medir desde nivel T1, satisfacción, a nivel T4, qué tanto ahorro le significa al sistema y qué tanto riesgo le disminuyo al sistema. Y aquí hay un paper que habla de uno de los ejemplos que muestra que esto sí ocurre y sí sucede en este programa en particular. En general, en la simulación esto está suficientemente demostrado en procedimientos complejos alojados en el posgrado, pero hay evidencias para RCP, para lavado de manos y para algunas otras acciones concretas, genéricas y transversales respecto de la seguridad en el control de infecciones en más de una carrera. Entonces, el punto 1 es el resultado pegado a la métrica y de inmediato el criterio de desempeño y ahí se diseñan las actividades. El segundo es que cuando uno hace un ejercicio de simulación o una práctica de simulación hay que ser muy conscientes de que hay cosas que yo olvido de mi práctica anterior, pero cada vez que voy a llevarte a hacer una situación compleja, es mi responsabilidad ayudarte a refrescar eso simple que necesitas para hacer lo complejo a lo que te estoy provocando hoy. De tal manera que cuando va a hacer uno estos programas de entrenamiento de alta fidelidad complejos, es necesario reforzar el uso de estrategias de aprendizaje diversas donde existan estos momentos de refresco y en cualquiera de estos casos, la forma de demostrar un mejor aprendizaje es que los sujetos participan activamente. Aquí hay un problema de implementación. Participar activamente implica grupos chicos. Participar activamente implica meter las manos. Participar activamente implica yo lo hago.
y yo me hago consciente, o yo observo y me concentro en lo que hacen mis compañeros, y eso usualmente no ocurre en grandes clases o en números grandes de alumnos dentro de una sala. Entonces, hay una segunda implicancia que tiene que ver con la práctica activa que se ve confrontada con la realidad del N. Y ahí en el fondo pasamos al tercer punto, que tiene que ver con el aprendizaje personalizado y que nos hace chocar con nuestro currículum. Porque si bien es cierto, yo puedo definir una métrica, saber que tengo que tener unas prácticas, también ocurre que una persona demora 5 repeticiones en lograr algo y otra demora 12. Por lo tanto, así como existe la medicina personalizada, la enseñanza personalizada, que es un poco el espíritu quizá de la enseñanza por competencia, choca con nuestra limitante de tiempo, con nuestra limitante de rotación y con nuestra limitante de cómo va cada sujeto. Pienso, a propósito de algunas investigaciones que ha hecho Julián Varas, un paper de la semana pasada que no lo alcancé a poner, pero luego se los puedo compartir, que la tecnología pegada a los procedimientos efectivamente va a cambiar algunas de estas cuestiones porque sí permite un aprendizaje más a dosis precisa para cada sujeto. Pero aquí hay un punto importante en el diseño, que de nuevo se devuelve al punto de grupos chicos, y eso termina siendo un problema para mucha gente. Lo que sí uno puede hacer con un costo un poco más barato, que significa tener personas que sepan hacerlo básicamente, y una buena documentación de datos, es devolverse a la psicometría de esto y ponerle todos los elementos que correspondan a agregar confiabilidad a la medición. Una medición precisa, donde los instrumentos en el fondo capturen todas las cosas que uno requiere dentro de una actividad, una discriminación precisa, que apunte al objetivo, pero también una medición que sea confiable porque sea posible de medir por varios jueces que puedan documentar que estamos llegando efectivamente a un mismo objetivo, y eliminar desde esa aproximación de múltiples jueces todos los sesgos que implican que una sola persona o un solo instrumento sea el que se juegue para tomar una decisión. Eso también está documentado como algo que hay que desarrollar. Y a partir de esas pautas, el quinto elemento, eso era una película de la época de los que éramos más grandes, la gente joven aquí no la conoce, pero se las recomiendo, es muy buena, el quinto elemento. El quinto elemento es el feedback. ¿Y por qué digo el quinto elemento? Porque en el feedback hay una estructura, hay una forma, hay una técnica, pero hay un paradigma. Y hay una forma en que el profesor se pone y se dispone, y ese también es el quinto elemento para hacer que esta cuestión funcione. El feedback inductivo con micro debriefing es altamente eficiente en la enseñanza de habilidades procedimentales y en la adopción de protocolos y en la adopción o asimilación de patrones de razonamiento clínico, y ese feedback inductivo puede ser dado por una persona, y hoy por hoy lo están dando las máquinas en muchos espacios también, y puede ser dado por más de una persona, la enfermera, el tecnólogo, el técnico, el paciente y tus propios pares, y esa gran versatilidad que tiene en el fondo el feedback de múltiples fuentes apunta al punto anterior, que era la confiabilidad dada por múltiples jueces. Si seguimos haciendo simulación con 30 alumnos, una demostración, ellos nunca practican y solo el profesor dice algo que no está en un checklist, debo decirles que están botando la plata. Y con eso cierro el punto, porque quizás ahí es válido el cuestionamiento de por qué gastamos tanto en esto si hay tanta evidencia para hacerlo bien y persistimos en hacerlo como se hacía el año 1978. Es una reflexión importante en este punto. ¿Por qué digo esto? Porque hay otra cosa de la cual hablamos a cada rato, que es que hay que integrar la simulación en el currículum. Integración curricular tiene en la literatura dos conceptos descritos. El primero por Brouwer en el Medical Teacher del año 2015, donde lo que habla es, en una integración curricular lo que yo hago es poner en una asignatura y en otra asignatura un mismo contenido o una misma competencia y vincularlas de manera tal que las cosas se produzcan en un engranaje un poco más armónico. También dice que para que esto pueda tener algún sentido hay que realizar una medición para documentar el logro. Y entonces conceptualiza esta idea de integración horizontal y de integración vertical, con dos niveles del currículum conectados entre sí y con una medición del logro entre el nivel 1 y el nivel 2 para demostrar que hay un efecto. Wigner-Mayer, con Ole Tenkate, que es un señor que ama las competencias,
plantean que esto tiene sentido solo si en esta escalera lo que yo hago es tomar al alumno como me llegó desde el estado de Puebla, desde Antioquia, desde Los Lagos, y transformarlo en lo que era en su casa, en un profesional que pueda eventualmente vincularse a resolver las necesidades de su comunidad, pero también mirar hacia un entorno global, porque así es como nos visualizamos hoy. Y ese poder transformativo que opera el currículum en las personas es lo que ellos plantean como mucho más relevante que la mera secuenciación de contenidos y que la mera medición de progresiones. Y pese a ello, en esa misma conceptualización declaran lo mismo: debo tener una pauta que mida al final. O sea, tanto desde la buena implementación de la simulación como desde la integración curricular, aquí está el atributo. Y yo creo que aquí está el defecto: cuándo medimos y cómo medimos. Con unos alumnos, este es el producto de un trabajo muy bonito con 5 estudiantes de una universidad, que discutimos esto y conversamos, y ellos decían, pero es que, profe, la pauta y no sé qué, y la pauta de esta simulación de aquí no se parece a la de la otra, ya saben qué más, vamos a hacer una revisión con foco. Perfecto. La vamos a mandar a una revista a la que ustedes pueden llegar, Revista Médica de Chile. Muy bien. Les enseñamos con unas profesoras amigas cómo hacerlo y los mandamos a leer, y buscaron en la literatura todos los artículos que usaran el concepto de integración curricular y que tuvieran medición en 2 niveles. Aquí están los 5 que encontramos y que publicamos el año pasado en esta revista que queremos mucho, que es la Revista Médica de Chile, transfiriéndole esta reflexión y esta capacidad a los estudiantes, porque ellos son certeros en reconocer lo que nosotros a veces no. Creemos que lo hacemos tan bien, pero tenemos ciertos vacíos, ¿no? La integración curricular implica medición en más de 2 niveles, y a nosotros muchas veces en los currículums sí nos cuesta que los profesores articulen lo que se mide en el lugar A y lo que se mide en el lugar B. Y eso parece ser un problema persistente que hay que mirar cómo resolver. Les quiero contar una experiencia en positivo de cómo se abordó esto, no por mí, sino que por personas de varias universidades. Algunos de los decanos aquí presentes son líderes de equipos donde hay algunos de los autores de estos trabajos. Esto representa una línea que comenzó el año 2013 como trabajo y como proyecto ganándose un fondo, que se concretizó en un primer paper el 2018, en un segundo paper el 2021 y en un tercer paper ayer. Y se refiere a cómo hacer entre varias universidades un esfuerzo para entender de manera conjunta qué queremos medir en una evaluación que muchos decimos esto es bueno y nos gusta, pero pucha que nos cuesta y por Dios que es caro, que es el OSCE. Entonces, en esa lógica, nosotros dijimos, bueno, en vez de hacer un OSCE donde miremos procedimiento y en vez de hacer un OSCE donde hablemos de la hipertensión, más bien hagamos un concepto de vamos a medir razonamiento clínico y vamos a medir comunicación centrada en el paciente. Bueno, ya, perfecto, hagamos eso. Ya, ¿y cómo lo medimos? Y nos pusimos a mirar muchas escalas, y al mirar muchas escalas dijimos, chuta, pero aquí tendría que evaluar un clínico la comunicación y otro el razonamiento. No, esa cuestión no se puede. Ya, ¿cómo lo resolvemos entonces? Oye, acá hay una escala que la aplica el paciente simulado. Buenísimo. Entonces, en el fondo, como el paciente simulado lo tenemos acá, le vamos a decir, usted evalúe. Perfecto. Y entonces, como el clínico va a evaluar el razonamiento clínico, él va a evaluar. Súper. Y entonces ahí vamos a tener 2 fuentes de información. Perfecto. Nos costó, no les digo cuánto, ponernos de acuerdo, porque fue bien difícil construir el primer blueprint. Después de eso, ese blueprint se ha seguido usando en 2 universidades, más o menos estable, pero el concepto se ha seguido usando en 2 universidades, y después hicimos la validación de la escala. Y finalmente, lo que hemos ido viendo a lo largo del tiempo es que la medición con la escala tiene unos alfa de Cronbach súper buenos y estables a lo largo del tiempo. La escala es muy simple, la habíamos sacado del sistema de salud canadiense, donde los pacientes evaluaban hacia los clínicos. Entonces, hoy día en la universidad donde yo ejerzo mi rol, se está midiendo a los residentes de las distintas especialidades por parte de los pacientes con la misma escala con la que se evalúan las simulaciones. Está disponible y de libre acceso y es bien fácil de usar. Hay que tener algunas consideraciones al momento de tomar las decisiones con ella, pero tenemos un par de infografías para compartir el cómo. Y hicimos una medición y un análisis retrospectivo, planteándole al comité de ética que los resultados de las evaluaciones eran muy interesantes de mirar
de manera retrospectiva para visualizar si es que el cambio en las prácticas clínicas producto de la pandemia había tenido un impacto en los estudiantes de cursos intermedios, porque fueron esos los que no pudieron entrar a muchas prácticas clínicas en el periodo 2020-2021, y entonces el Comité de Ética accedió a que tratáramos anonimizadamente estos datos, y lo que observamos al comparar 5 cohortes, en Chile el 2019 hubo un problema social, entonces ese OSCE se perdió, el dato no queda tan bien confiable, ¿no? Usamos la base del año 2018 como el prepandemia, el 2020 y el 2021 como OSCEs administrados intrapandemia y de manera telemática, y el 2022 y 2023 como OSCEs presenciales, pero con estudiantes de cuarto año que habían tenido el tercero y el segundo año en pandemia. Entonces a estos había que nivelarlos, a estos alumnos había que intervenirles el currículum y había que hacerles algunas actividades diferentes para que ellos pudiesen recuperar, porque además todavía los de cuarto y quinto tenían menos horas posibles en algunos, los de segundo y tercero tenían menos horas posibles dentro del hospital. Acá se dejaron para los internos las horas más que para los más chicos. Y finalmente, con la estructura de todas las intervenciones que se hicieron, lo que uno demuestra es que el uso de la pauta muestra una tendencia creciente, con un grupo de mejores comunicadores en la corte del 2022, pero la línea es ascendente al mirar las rayitas del medio de las cajas, ¿no? Entre el 2018 y el 2022, y libera un poco el susto de no aprendieron comunicación y razonamiento clínico en la pandemia porque parece que lo aprendieron mejor que antes. Y por otro lado, las nivelaciones y las mediciones, cuando comparábamos a los alumnos en su medición de el año cuarto año y el tercer año anterior, y cuarto año y el tercer año anterior, en los 2 años en que se hicieron las mediciones, muestra que las intervenciones instaladas en el 2022 para compensar hicieron que los alumnos mejoraran más, y esto además se junta con que estos alumnos se desempeñaron mejor. O sea, bien estructurado el programa, lleva estos resultados. Esta curva y esta tendencia es idéntica en razonamiento clínico, pasó igual en los 2 espacios de acción. Para transparentar ese paper, toda la parte estadística la hizo alguien que trabaja con la Ana María Moraga, porque en el fondo parte de las debilidades que tenemos en todos los grupos es nadie tiene grandes grupos de investigadores solo en su propio espacio, entonces terminamos igual haciendo colaboraciones y pidiéndonos ayuda. Además, nos queremos mucho, nos llevamos bien, en base a la amistad también estas cosas se van produciendo. ¿Cuál es el tercer punto? ¿Eso resuelve los problemas que tenemos hoy? En verdad no, porque en el fondo sí sabemos y somos súper conscientes de que hay algunas cosas que hay que mirar, y dado el cambio de la normativa en nuestro país a propósito de que hay que hacer más investigación educativa para acreditar los programas, entonces nosotros tomamos el camino que propone Jimena de hacer revisiones de literatura y un enfoque diferente, que es mentorazgo y coaching, un par de personas que son las que lo hacen mejor y ellas trabajan con el resto. Esto se ancla con el programa de, ¿cómo se llama esto? De innovaciones que existe, y se hace en el fondo un articulado mirando las innovaciones existentes y viendo las que tienen más potencial, y a eso se les ofrece el coach para avanzar a otras cosas. Y luego el peldaño 1 siempre es hacer una revisión del estado, y estamos trabajando solo en los programas de posgrado. Entonces, en la primera revisión, que ya la transformamos en paper, abordamos un poco el punto de las cosas que ustedes han dicho. ¿Dónde publicamos? Publicamos en revistas clínicas más que en revistas de educación médica. Eso tiene que ver con el alineamiento. Alguien preguntaba, ¿cómo convenzo a los profes de clínica? En verdad, por lo que ellos necesitan. Y el profe de clínica quiere publicar en una revista de traumatología o en una revista de cirugía. No quiere publicar en una revista de educación médica. Entonces, lo que hacemos es buscar un poco una estrategia de cómo ayudarlos a poner papers de educación médica en sus espacios, porque esa es la expectativa que ellos han demostrado. Segundo, ¿quieren publicar en las revistas chilenas? En verdad hay un gran grupo que no, porque buscan otras con mejor impacto, con mejor indexación, y porque yo creo que intuyen una cuestión que es una realidad. Si publico en español, luego no me leen. Y eso efectivamente ocurre. Esta revisión se publicó en BMC porque la pusimos en un número de calidad en contexto, calidad en la educación, y argumentamos desde los bajos recursos, y estos datos que están acá vienen de bases de datos WOS, como la Revista Médica de Chile, pero también incluimos bases de datos Cielo y Latindex, ¿no? Para poder en el fondo mirar, Lilacs, para mirar nuestra realidad.
encontramos dentro de la lógica de las residencias que la mayor parte de la investigación se hace sobre lo que los residentes aprenden, logran o viven. Muy poca sobre lo que les pasa a los profesores y aún menos sobre lo que pasa con quienes egresaron. Por lo tanto, eso lo interpretamos como un nicho. También encontramos que los programas investigan en las metodologías y en la evaluación, pero muy poco en los perfiles de grado, los procesos de admisión, el diseño curricular, el bienestar de los residentes o de los educadores, de los profesores, y que ahí también hay una ventana. Y acabamos de hacer otra, que se publicó esta semana, el lunes, donde lo que hicimos fue aprovechar una oportunidad. Si el OSCE se crea en 1975, cumple 50 años en año 2025. Por lo tanto, era el momento para convencer a alguien de decir, sabes que la voz de Latinoamérica importa. Hicimos lo mismo método, copiar el método anterior acá, misma scoping review en términos de base de datos y un poco la misma estrategia, y llegamos a una 17% de datos provenientes de bases en español. Eso yo creo que es un argumento importante, tanto para que los demás entiendan que el español lo tienen que incluir, como para que nosotros entendamos la estrategia del costo de publicar en español o la oportunidad de publicar en español. Pero además de eso encontramos cosas que llaman muchísimo la atención respecto de los OSCE, y es la alta tasa de reportes con bajos niveles de calidad que tenemos en la región. Si uno mira, por ejemplo, cuántos estudios reportan quién era el responsable de entrenar al paciente simulado en un OSCE, 60% no reporta nada. Si uno mira cuántos reportaban el entrenamiento en rol psicosocial, 60% no reportaba nada. No voy a seguir porque eso se puede mirar dentro de los datos. Si uno va más allá y dice, voy a mirar la confiabilidad y voy a leer en el fondo qué es lo que estamos encontrando, fíjense la cantidad de estudios, de nuevo, que no reporta en los sumativos, eso es grave, o sea, no tengo medición o no reporto la confiabilidad y estoy tomando decisiones, y en los formativos, pero además de eso, yo creo que la persona que publicó esto tiene un rigor moral brutal, lo felicito, lo aplaudo. ¿Quién publica que tiene un Cronbach menos de 0,5 en un OSCE sumativo? Aquí hay una cuestión de ética de la investigación que yo aprecio y reconozco en este espacio, pero me preocupa que las decisiones se estén basando en estos niveles de poder de los instrumentos cuando se toman decisiones sumativas. Yo creo que ahí el tiempo me va dando un poco la idea de, sí, si mi Cronbach está malito, en realidad sigo cuestionándome si el OSCE tiene sentido. Y aquí hay una oportunidad y hay un peligro, se puede leer como oportunidad que la calidad de la investigación en OSCE en nuestra región vaya mejorando. Yo veo como un peligro que se generalice, que los que tienen Mersky más altos son mejores estudios, porque esos dos estudios comparan la evaluación en OSCE de procedimientos versus la evaluación in situ de procedimientos, tratando de argumentar esta idea de que el OSCE es muy caro, hay que dejar de hacerlo. Y a mí me parece que eso puede ser cierto para un procedimiento, pero no necesariamente es real para evaluar otro tipo de habilidades. Hicimos este otro ejercicio que fue un ejercicio de presentación y planteamos un mapa de calor comparando en quinquenios cómo evolucionaba el OSCE en distintas áreas. Y si se fijan, la propuesta en la revisión no es solo busco la literatura, sino es cómo la muestro y cómo muestro la evolutividad en nuestra región. Para nosotros, todavía es positivo el hecho de que el blueprint esté siendo más presente que lo que fue en un periodo intermedio, por ahí por el año 2005 y 2009, pero es preocupante que solo se declaren la mitad de los estudios. O sea, hay todavía una ventana de mejora en lo que estamos haciendo que hay que tomar y que hay que considerar, y yo creo que esto es un punto también bien importante para poder decidir con la evidencia si es que el OSCE como lo entendemos, como una medida única, con decisiones predefinidas, con criterios quizás muy rígidos, es tan válido como medio de evaluación. Así hemos usado la evidencia a favor de la generación de mejoras en los procesos educativos, así alimenta el proceso de pensamiento y decisión para avanzar hacia otras áreas, pero a la vez alimenta un indicador que se busca, que es la productividad en el grupo y en la unidad. Dejaré de compartir y guardaré silencio.
Doctora Soledad, muchísimas gracias por tan fantástica intervención. Fundamental realizar esa inclusión, integración curricular juiciosa de la simulación clínica y medir realmente el impacto que están teniendo los procesos de evaluación medida por simulación, como es la evaluación clínica objetiva estructurada. Muchísimas gracias.